Petróleos Mexicanos le entrega al país, le ha venido entregando al país día con día una gran cantidad de recursos que se han utilizado para su desarrollo. El que no queramos reconocer esto, el que nos sea más fácil criticar a Pemex o utilizar algunos casos lamentables, sin duda, que se han dado de corrupción en la empresa, no me parece que sea un calificativo que permita generalizar al comportamiento de toda la empresa. De tal manera que yo considero que, conociendo esta información, conociendo lo que pasa dentro de Pemex y habiéndolo conocido durante más de 30 años, no es la corrupción, o el mayor elemento que pueda hacer la diferencia en lo que hoy se está proponiendo. Yo creo que si tratamos de desviar la atención hacia allá, nos vamos a quedar como estamos y vamos a pensar que eliminando la corrupción se va a solucionar todo. Yo creo que es algo que tenemos que corregir todos en nuestro desempeño, es algo que tenemos que tener la certeza de que podemos cambiar en nuestro comportamiento como mexicanos. No es un tema exclusivo de Petróleos Mexicanos, es un tema que lo vemos todos los días en la calle a la hora de que nos detienen porque nos pasamos un alto o a la hora que dimos una vuelta equivocada. Ahí quiero ver de qué estamos hechos los mexicanos para corregir todos esos comportamientos que tenemos, desde el tirar un papel en la calle. Entonces, sí creo que es algo, el tema de la corrupción, que no se puede ocultar, porque ahí está. Es algo que tenemos que corregir, sin duda, pero es algo que tenemos que poner en su justa dimensión. No podemos tampoco usarla como elemento para quedarnos estáticos, para no cambiar. Por eso uno de los elementos que yo comentaba en mi exposición, que resulta fundamental para poder llevar a cabo, para poder llevar adelante no solo la reforma energética, ni la reforma educativa y la reforma de telecomunicaciones y la reforma política, es contar con instituciones fuertes. ¿Por qué nadie habla en Noruega de corrupción? Porque hay instituciones fuertes, porque hay instituciones sólidas que no permiten que eso se dé. Y eso es lo que hay que construir aquí en México. Pero eso no quiere decir que el desarrollo económico esté pendiente de eso. O sea, se requiere, aparte de crear esas instituciones, de generar el marco legal para que pueda darse un desarrollo económico que le permita seguir creciendo a los mexicanos, que nos permita seguir creciendo como país. El otro tema que se comenta, el tema del sindicato. El sindicato es una agrupación gremial, el sindicato de Pemex es una agrupación gremial que agrupa, valga la redundancia, a más de 100,000 personas. Personas que aportan sus cuotas a esa organización, que aportan sus cuotas porque el organismo o la organización sindical los representa y porque negocia a nombre de ellos los salarios que devengan todos los días. No es porque el dinero que tiene el sindicato no es un dinero público, no es dinero de Pemex, es dinero que los trabajadores le entregan al sindicato por sus cuotas, ¿verdad?, para que el sindicato los represente. Ese es el tema. Entonces tampoco es la solución al tema, y yo creo que no debemos de utilizar esos elementos, ni la corrupción, ni las relaciones con el sindicato, para poder tender una cortina de humo y oponerse a los cambios que se requieren. Ese es mi comentario. Sí, me parece importante recordar simplemente que
se somete a Pemex, se ha sometido a Pemex a una verdadera agresión fiscal. Una verdadera agresión fiscal, y que Hacienda juega un papel central en esto, y uno no deja de observar pues que Hacienda es una instancia gubernamental sometida a los lineamientos macroeconómicos del Fondo Monetario Internacional, y eso desde luego es un punto que es importante. Por otra parte, recuerdo en fechas recientes que se dio a conocer que la senadora Dolores Padierna dio a conocer documentos de la Auditoría Superior de la Federación, que detectó la existencia de un número considerable de filiales de Pemex que operan en el exterior y que no reportan al fisco porque operan bajo otras leyes. Y según los cálculos que ella ofreció, se decía lo que están diciendo que se necesita en petróleos mexicanos para inversión, pues está ahí. Me pareció que era un ejemplo reciente de que sí existe en efecto la posibilidad de, es un organismo que tiene enorme capacidad de generación de riqueza. Simplemente la comparación de que Pemex ha venido pagando el 70% de sus ventas al fisco, cuando el promedio total de todas las empresas que cotizan en la bolsa de valores pagan el 4.5%. Y ese creo que es un hecho fundamental. Ahora, yo no soy, y que quede bien claro, un admirador de Mariano Rajoy, pero opino que tiene razón cuando hace un año y medio, 2 años, una empresa energética alemana iba a invertir en España y se opuso terminantemente y dijo: solo un país de quinta deja su sector energético en manos extranjeras. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, sin embargo a mí me gustaría agregar sobre el tema, porque creo que es muy importante. Coincidimos en que efectivamente no toda la empresa tiene este problema de la corrupción. De hecho, por eso es nuestro distinguido invitado, porque sabemos de la rectitud, la verticalidad y el buen trabajo que se ha hecho en esta importante área. Sin embargo, se ha visto que en otros ámbitos ha habido, pues sí, problemas graves. Simplemente la muy cercana noticia de la compra de esos floteles, donde no estaba enterado el presidente del Consejo de Administración, donde había, decía algo el director de Pemex y decía algo el secretario de Energía y decía algo los integrantes del Consejo, no había claridad. Y ha habido 2 exhortos que se han mandado de parte de este Senado simplemente para tener la claridad. Y aquí está un integrante también de la comisión, nos los han votado en contra al interior de la comisión. Entonces, se ha pedido información, ya en una segunda ocasión sí se aprobó, muy generalizada, pero sí tenemos que terminar con ese tipo de prácticas. O sea, ¿por qué ahora que estamos discutiendo el tema, por ejemplo, la reforma financiera, la reforma fiscal, y una vez que analizamos números gruesos, vemos que las grandes empresas transnacionales, al final de cuentas, van pagando el 1.7% de los ingresos? Y estamos, eso sí, sangrando excesivamente a Pemex, que aporta aproximadamente el 34% de los ingresos de la Federación. Entonces, si hiciéramos realidad en nuestro país el asunto de que quien más gana, más paga, estuviera aportando Bimbo y Jumex y Telmex y todo el mundo, tendríamos los ingresos necesarios para poder proporcionar servicios y obras públicas de calidad. Entonces, yo creo que sí es un problema, no es el único, por supuesto, hay muchas cosas, hay que darle capacidad de autogestión, hay que quitarle esta excesiva carga fiscal, hay que reestructurar, hay que integrar la propia empresa, ¿no? Hay muchas cosas que hacer, pero yo insisto, y no es exclusivo de Pemex, hay una aclaración pertinente, sino, hace un rato lo mencionaba, de varias áreas. Si nosotros vamos terminando con este asunto, si vamos combatiendo, y a muchos niveles, el tema de la corrupción, sin duda estaremos dando pasos muy importantes. A nivel de la OECD, México figura en los últimos lugares. Y veamos otros países latinoamericanos que tienen problemas también de ingreso y problemas
de aportación para la obra pública y los servicios, pues también están en la misma situación. Yo creo que sí tenemos que avanzar. Hemos estado proponiendo de manera reiterada que le entremos ya a la discusión también de la transparencia y la rendición de cuentas, aparejado a las demás reformas que por supuesto son básicas para el desarrollo del país. Pero bueno, coincidimos, no es generalizado. Aclaramos, por supuesto, hay casos excepcionales y muy relevantes. La maestra quiere aportar también su punto de vista. Adelante, maestra. Bueno, yo solo quisiera decir unas palabras de que repitiendo lo que pues hemos estado diciendo, pero quisiera poner énfasis sobre eso. El petróleo no es solo lo que está en el subsuelo. El petróleo forma parte del subsuelo y cuando lo vendemos sin reinvertirlo, estamos empobreciendo al país. La recaudación proveniente de la extracción y venta de petróleo crudo no es solo un derecho fiscal, es un ingreso de capital por venta de patrimonio nacional. Por tanto, la única forma en que se puede justificar el derecho sobre la renta petrolera es que su destino no pierda su carácter imprescriptible, sino que conserve su carácter de riqueza permanente como recurso capital de la nación. Y como eso no se puede hacer con el petróleo como combustible, eso significa que el gobierno está obligado a utilizar la renta petrolera, de tal modo que lo que estamos perdiendo de ese recurso del subsuelo, al venderlo, se restituya su valor a la nación como una adición a su capacidad productiva. Es decir, la renta petrolera debe reinvertirse, debe ser utilizada para la capitalización del país y el beneficio presente y futuro de los mexicanos. Eso era todo lo que quería añadir. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos aquí dos preguntas más. ¿Qué tan importante es que Pemex pague una menor cantidad de impuestos bajo un nuevo régimen fiscal para poder invertir en el desarrollo de campos nuevos? ¿Y la otra de una vez? Es fundamental, ¿verdad? Digamos, la respuesta rápida a esta pregunta es fundamental. Pemex tiene una cartera de proyectos bastante amplia, de proyectos de muy alta rentabilidad y proyectos de mediana rentabilidad y proyectos de baja rentabilidad. Y la decisión de dónde invertir es hasta donde llega, hasta donde alcanzan los recursos. Pero eso no es privativo de Pemex, todas las empresas tienen sus limitaciones, igual que nosotros, que cada uno de nosotros en la casa, nos alcanza para hacer una cosa, pero no nos alcanza para todo lo que quisiéramos hacer. Entonces tenemos que establecer prioridades y jerarquizar, y así lo hacemos en Pemex. ¿Dónde ponemos el dinero que nos otorgan en el presupuesto? Pues lo ponemos en los proyectos de mayor rentabilidad y luego en los de mediana rentabilidad. ¿Cuáles son los proyectos que se quedan sin fondeo, sin presupuesto? Pues los de menor rentabilidad, son donde tenemos los costos más altos, por ejemplo, así. Por eso es que mientras que en Estados Unidos se perforan 10,000 pozos al año en este nuevo recurso del shale, pues acá apenas estamos empezando a explorar. Estamos empezando a explorar para caracterizarlo, para saber cómo entenderlo mejor y cómo extraerlo de una manera más eficiente. ¿No le metemos dinero a eso? No, porque el recurso que tenemos, los presupuestos que tenemos, se lo estamos destinando a los proyectos de más alta rentabilidad, como son Cantarell, como son Q, como es Chiapas Tabasco, como otros proyectos, Litoral de Tabasco, que son los proyectos donde tenemos nuestros costos más atractivos, más bajos. Entonces, por eso es que podemos generar la renta que se genera. Nuestro costo total de producir, explorar, desarrollar, todo el coste asociado a la exploración y producción es del orden de los
de los $18 por barril. Entonces estamos vendiendo a $100 por barril. Entonces, pero hay proyectos que podrían costar $40 o $50 por barril. Pero esos hoy no les está metiendo dinero. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto. Por eso el punto de nuestra propuesta de sí dar pasos adelante y permitir asociaciones, permitir que haya inversión privada. ¿En dónde? En donde Pemex no le alcanza el presupuesto para poder ir adelante, en donde no se tienen los recursos financieros para poder explotar ese recurso. Que recurso, otra vez, insisto, que no le beneficia a nadie ahí en el subsuelo. Entonces, cambiar régimen fiscal, sin duda, tendría un impacto benéfico en este tema, pero no es lo único que se requiere hacer. Se requiere hacer mucho más que un cambio de régimen fiscal. ¿Por qué? En el cambio de régimen fiscal vamos a tener que un Pemex más sano, pero programas sociales con menos recursos, ¿verdad? Entonces, la renta petrolera, como ya comentó la maestra Efigenia, es sin duda, se debe de utilizar para poder desarrollar y poder continuar construyendo infraestructura, construyendo capital para el país. ¿Cuál es el mejor capital en el que podemos invertir? La gente, en la educación de la gente, en la salud de la gente. Ese es el capital en el que tenemos que transformar los recursos que están allá abajo. Entonces, no es el caso cuando nos comparamos con otros países, decimos, pues Noruega lo pudo hacer. Sí, Noruega lo pudo hacer muy rápido. ¿Por qué? Porque Noruega son 5 millones de habitantes. Pero sin duda, la creación de instituciones sólidas, de instituciones fuertes, que controlen esas políticas, que nos permitan agilizar y aplicar la ley de una manera eficiente, es fundamental. Nosotros tenemos un problema diferente. O sea, el país, México, tiene un problema diferente que requiere mucho más que esto que estamos planteando. Requiere no solo cambiar estas leyes y permitir inversión privada en estas actividades. Se requiere mucho más, se requiere un planteamiento de reforma educativa como se acaba de instrumentar, se requiere cambios en el régimen, digamos, agrícola, sin duda, para poder producir más alimentos. Se requiere también que haya más inversión para poder generar más fuentes de empleo y eso a su vez genere ese círculo virtuoso de poder tener futuras generaciones mejor educadas, mejor alimentadas, con menos carencias que las que tenemos el día de hoy. Sobre esto, ¿no crean ustedes que las compañías tienen el dinero ahí para venir a invertirlo? Las compañías simplemente esperan que se firmen los contratos para irse al mercado de capitales. No es que ellas tienen ahí el dinero, van a llegar aquí a invertirlo. No, así no es como opera. El asunto opera es, usted me da acceso a eso vía contratos de utilidad compartida o como quiera. Yo me voy con eso a jugar al mercado, a especular en el mercado por medio de los mecanismos disponibles y voy a obtener también en el mercado, a base de los cambios que ha hecho la Security and Exchange Commission, a tener acceso al mercado de capitales. Y el otro día un investigador apellido Jiménez Gutiérrez, que entiendo que es hijo de Javier Jiménez Espriu, comentaba en el Instituto de Jurídicas que debe de Pemex tener esa posibilidad también, si tiene los recursos, etcétera, y tiene alguna urgencia de capital, pero que proceda en esa dirección. Entonces, ese es uno. El otro punto sobre
no toquen el 27 y 28 constitucional. Es un grave error dejar que entren al país. No son cualquier ente el que entra al país. Yo, en ese sentido, recuerdo vívidamente que Fernando Siqueira, de la Asociación de Ingenieros de Petrobras, me parece que Petrobras y el caso de Brasil es mucho más pertinente a nosotros que el de Noruega, vino y dijo lo siguiente: en la discusión sobre el tema energético, dice, México no debe ver el proceso de apertura de Petrobras como un ejemplo. En Brasil estamos en plena campaña para recuperar el control sobre el petróleo y Brasil tiene que copiar a México el marco constitucional de control del Estado sobre sus recursos. Y ahora más que nunca, Petróleos Mexicanos es un paradigma. Es necesario que Brasil recupere el control de su riqueza. Fin de la cita. Lo vino y lo dijo aquí en México, y yo creo que es terriblemente importante tenerlo presente. Es decir, hay que ver las dimensiones. Cuando Lorenzo Meyer decía, es que el Ejecutivo mexicano queda chiquitito en comparación con el poder político, económico de estos leones que están dejando entrar al país. Se está jugando muchísimo. Jueguen con el 27 y 28 constitucional. Es muy grave andar jugando con eso. Bien, tenemos una última pregunta, no sin antes comentar, creo que hay una plena coincidencia en el sentido del destino que se le puede dar a las reservas, y uno muy importante es justamente el desarrollo, el tema educativo. Hay un ejemplo muy interesante, actual, en el caso de Azerbaiyán. Platicábamos nosotros con quien maneja el tema del destino de los fondos, y nos decía que ellos tienen un programa educativo, un programa muy bonito que se llama Convertir el oro negro en oro humano. El gobierno de Azerbaiyán, aquellos estudiantes de nivel superior que llegan con una solicitud aprobada para estudiar en alguna universidad prestigiosa en cualquier parte del mundo, el gobierno les paga esa beca, el gobierno les da esa beca, el gobierno les paga esos estudios, con la condición de que estos jóvenes, una vez que se preparan, regresen a aportar a su país el conocimiento adquirido. Es algo fabuloso, algo bonito, que sí, en México una parte de la renta, una parte igual, tal y como lo ha planteado la doctora Ifigenia, de una manera muy clara, la aplicáramos a que pudiéramos seguir desarrollando. Hace mucho tiempo venían a ver al Instituto Mexicano del Petróleo como modelo, y ahora nosotros estamos buscando en otras partes qué modelo puede ser el más adecuado para el país. Hay coincidencia, tenemos que aplicar parte de este recurso justamente en el desarrollo adecuado y en el asunto educativo. Bien, tenemos aquí esta pregunta que dice: ¿cuál es el mecanismo causal para creer que las modificaciones constitucionales al 27 y 28 llevarán a ese objetivo fundamental de elevar el nivel de vida de los mexicanos, como se menciona al final de la presentación? ¿Y qué hace creer que la entrada de nuevos operadores al sector generará crecimiento y no digamos desarrollo y empleo? Esta pregunta la establece Carlos Brown. Adelante. Sí, sin duda, los planteamientos que se han venido haciendo y lo que se discute en la reforma energética no son temas aislados, o sea, no son temas que se puedan disasociar del resto de la actividad económica del país. Como comentaba yo también en mis conclusiones, el hecho de contar con elementos que permitan garantizar la seguridad energética, de ser un país más competitivo, de ser un país que tenga energía accesible para las empresas, que son al final del día los que crean los empleos. O sea, el gobierno no es un generador de empleos, es un ente que tiene que diseñar junto con entre los tres poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, tienen que diseñar las reglas del juego, el marco legal que permita el desarrollo de los países.
no son los que tienen que generarle empleo a todo el mundo. O sea, el empleo de los gobiernos no es un empleo que genere riqueza. Lo que genera riqueza es la producción de bienes y servicios, la producción de alimentos. Y eso es lo que tenemos que generar, un país competitivo. ¿Qué quiere decir ser un país competitivo? Tener gente competitiva, tener gente preparada, tener gente educada, ¿verdad? Tener gente con acceso a servicios de salud de calidad, tener también energía para que pueda moverse la industria, para que los que generan empleos puedan invertir y continuar invirtiendo y generando nuevas fuentes de trabajo, para que a su vez quienes tienen fuentes de trabajo tengan capacidad para consumir, y tengan esa capacidad para consumir les permita también a otros tener acceso a otras fuentes de trabajo. Entonces tenemos que crear este círculo virtuoso. El 27 y el 28 constitucionales que se proponen, su modificación, es solamente el inicio de una cadena que tiene que generarse, una cadena virtuosa que tiene que generarse para poder llegar a conseguir que todos los mexicanos tengan un mejor nivel de vida. O sea, no es varita mágica, no, pero sí es el inicio. Un comentario sobre estos contratos de utilidades compartidas, que es lo que está presentándose. De nuevo, aquí no necesariamente yo estoy aplaudiendo a Adrián Layou. Adrián Layou recientemente sacó un artículo muy interesante en la jornada, hablando sobre que es el tipo de contrato que más beneficia a los contratistas. Ahora, el asunto central es, ellos vienen aquí, tienen el contrato, la Security Exchange Commission le da la certificación, ellos recurren a bancos como el Citigroup, está listo para proceder, y los capitalizan así. Y no solo eso, sino que hay una estructura financiera que permite un alto nivel de especulación. Hay una serie de arreglos que están ya hechos. Los bancos en Estados Unidos han elaborado productos de ingeniería financiera conocidos como Volumetric Production Payments, pagos de producción volumétrica, que se ajustan precisamente a los contratos de utilidades compartidas. Usted llega con un contrato de utilidades compartidas y lo puede ir a manejar como dentro de paquetes de Volumetric Production Payments. Y me fui a la Investopedia a averiguar qué era eso, un Volumetric Production Payments. Es complicado porque es pura ingeniería financiera, pero dice: un tipo de inversión estructurada que coloca al dueño de algún interés en petróleo o gas vendiendo un volumen específico en un campo petrolero o propiedad. El inversionista recibe una cuota del producto bruto en un periodo convenido que luego es colocado en el mercado por quien compra el VPP, el Volumetric Production Payment, por un porcentaje de la producción lograda en un periodo convenido en un yacimiento dado, incluidos campos petroleros que no han sido explorados, como esos que usted menciona, que no han sido explorados. Y la información que yo tengo de la Agencia de Información de Energía, el Departamento de Energía de los Estados Unidos, es que los geólogos que hacen los mapas y que hacen los cálculos son empleados de las grandes empresas, según Ian Urbina del New York Times, en documentos confidenciales que publicó desde noviembre del 2011 el New York Times. Entonces dice, y esto es muy parecido a las que son propiedad de México en gas y petróleo en lutitas o en aguas profundas. Dice, una inversión VPP se considera un activo no operante semejante a un sistema de pago de royalty. Los compradores pueden incluir
solamente quienes invierten, bancos de inversión como Citigroup, hedge funds, compañías de energía, compañías de seguros, nada más. Los VPPs, dice una analista, esta Deborah Rogers de Wall Street, dice, son semejantes a las hipotecas securitizadas, empaquetadas y vendidas junto a hipotecas tóxicas hasta antes del colapso del 2007, fin de la cita. Es decir, estamos en presencia de una burbujita que se hace burbuja grande. Entonces, mochar el 27 y 28 para realizar manipulaciones especulativas, BPP, vía contratos de utilidad compartida con Exxon y con Chevron, entregándole la cadena de producción además, es lanzar lo que es del pueblo al piso de apuestas y de remates de Wall Street. Bien, muchísimas gracias al maestro Carlos Morales Gil, al doctor John Sachs Fernández, al doctor Miguel García Reyes, por su brillante participación en este foro sobre seguridad energética. Muchas gracias a la doctora Efigenia Martínez Hernández por hacernos favor de acompañarnos, a mis amigos senadores Fernando Mayans Canaval, Rubén Morón, así como el vicepresidente del Senado, el senador Luis Sánchez, que también nos hace favor de acompañarnos. Muchas gracias por estar aquí y sobre todo a todos ustedes, amable concurrencia, que con mucho interés han seguido este foro y que bueno, está programado del término a las 2. Yo les agradezco a todos los ponentes y a ustedes su paciencia. Creo que ha sido un tema muy interesante y que sin duda nos dará luz a quienes tenemos hoy la alta responsabilidad de analizar este tema con mucha puntualidad y que podamos tener las herramientas para la mejor toma de decisiones. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Señoras